presentación vamos a hablar sobre el divorcio internacional. El divorcio es una institución jurídica que permite disolver el vínculo matrimonial cuando la convivencia se ha vuelto insostenible o cuando existen causas que hacen imposible continuar con el proyecto de vida en común. En el ámbito internacional, el tema adquiere una relevancia especial ya que involucra matrimonios entre personas de diferentes nacionalidades, divorcios que deben ser reconocidos en distintos países. Para empezar, me enfocaré en 3 puntos. En primer lugar, el concepto de divorcio, en segundo lugar, su evolución jurídica y los principales tipos de divorcio. Empezando por el concepto y la evolución jurídica, podríamos decir que el divorcio puede definirse como la disolución legal del vínculo matrimonial decretada por una autoridad competente, lo que permite a los cónyuges recuperar su libertad jurídica y en la mayoría de los sistemas la posibilidad de volver a contraer matrimonio. En cuanto a la evolución jurídica, el divorcio no siempre fue aceptado. En el derecho romano existía la posibilidad de disolver el matrimonio ya que se concebía más como un contrato o una convención más que como un sacramento. Pero durante la Edad Media, bajo la influencia de la Iglesia Católica, el matrimonio ha pasado a considerarse indisoluble, permitiéndose la nulidad, pero no el divorcio. Con la modernidad y el surgimiento del Estado laico, se empezaron a promulgar leyes que permitieron el divorcio civil, reconociendo que el matrimonio no solo era una institución religiosa, sino también un contrato social y a la vez jurídico. Hoy en día, casi todas las legislaciones contemplan el divorcio en sus legislaciones, aunque los procedimientos causales y requisitos varían según el sistema jurídico. Pasando a los tipos de divorcio, podemos decir que existen varios tipos, que dependen tanto del consentimiento de los cónyuges como de la legislación aplicable. Entre los más importantes podemos mencionar en primer lugar el divorcio por mutuo consentimiento. Ambos cónyuges están de acuerdo en separarse, generalmente es un procedimiento más rápido y menos conflictivo, porque se presentan de forma conjunta ante la autoridad y generalmente tienen el acuerdo para la disolución del vínculo matrimonial. En segundo lugar está el divorcio contencioso, que ocurre cuando solamente uno de los cónyuges desea el divorcio, o no hay acuerdo sobre los aspectos como la división de los bienes o la custodia de los hijos. En este caso, interviene un juez que va a ser quien llegue a resolver el conflicto conyugal. En tercer lugar, está el divorcio por las causales específicas. Algunas legislaciones exigen que exista un motivo concreto como la infidelidad, el abandono del hogar, la violencia o el incumplimiento de deberes conyugales. En cuarto lugar, tenemos al divorcio incausado o unilateral, también llamado divorcio express en algunos países. Se reconoce el derecho de cualquiera de los cónyuges a pedir el divorcio sin necesidad de mostrar una causa. Es una tendencia moderna que busca simplificar el proceso, a la cual también se ha adscrito nuestro país, Bolivia. En el contexto internacional, estos tipos de divorcio pueden generar problemas de reconocimiento. Por ejemplo, un país puede aceptar el divorcio incausado, mientras que otro solo reconoce el divorcio por causales, lo que crea dificultades al momento de homologar sentencias extranjeras, procedimiento que vamos a ver con las exposiciones de los demás estudiantes. En conclusión, podemos decir que el divorcio es una institución jurídica que ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, pasando de la absoluta prohibición a ser hoy una herramienta legal ampliamente reconocida. Sus modalidades, ya sean tanto de mutuo acuerdo, contenciosas, por causales o incausadas, muestran la diversidad de enfoques legales en el mundo. Esta base conceptual es clave para luego comprender cómo se aplica el divorcio en el ámbito internacional, donde el reto principal es lograr el reconocimiento y la eficacia de estas sentencias en diferentes países. Pasamos a los siguientes puntos. Gracias. Muy buen día. Mi nombre es Niklas Vitre y continuando con el tema del divorcio en el derecho internacional privado, trataré de hacer un énfasis en el contexto latinoamericano, analizando 2 aspectos fundamentales, 2 aspectos que considero que son muy importantes en el tema, como ser la jurisdicción competente y la competencia territorial. Bien, en Bolivia, en América Latina, debido a la coyuntura actual que puede llegar a sufrir cada país, las migraciones, los matrimonios, las residencias en el extranjero son cada vez mucho más comunes, por lo que el divorcio plantea desafíos jurídicos que requieren el uso de normas, sí o sí, de normas nacionales e instrumentos internacionales.
Como bien sabemos, esto es característico del derecho internacional privado. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de jurisdicción competente? Bueno, jurisdicción competente se refiere al país cuyos tribunales tienen la autoridad para poder llegar a conocer un caso. En este caso, un caso de divorcio. En Latinoamérica, quizá uno de los instrumentos relevantes es el Código Bustamante, ¿no? El cual rige países como Bolivia, como Perú, como Guatemala, Honduras. Pero ¿qué dice este código con respecto al divorcio? Bueno, dice que cada estado puede decidir si reconoce o no divorcios y matrimonios realizados en el extranjero según su propia legislación. O sea, como da a entender aquí en la legislación interna, la normativa interna tiene mucho que ver, mucho de importancia en esto. También las causas de divorcio se aplican según la ley del lugar donde se solicita, siempre y cuando los cónyuges vivan ahí. Ya, pasando a determinar el país competente. Una vez determinado el país competente, debemos también establecer qué tribunal dentro de ese país debe conocer el caso. ¿En qué parte se debe conocer? Esto es lo que llamamos competencia territorial. Por ejemplo, en Bolivia, la ley 603, con respecto a la competencia territorial, se indica que será competente la autoridad judicial del último domicilio conyugal, o de la residencia habitual de la o el demandante, o de la residencia habitual de la o el demandado, a elección también de la o el demandante. O sea, aquí podemos entender también que el demandante es el que tiene el poder de decisión. Por otro lado, en México señala también que el juez competente será el del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado. Bien, cuando el divorcio involucra más de un país, por ejemplo, cónyuges de distintas nacionalidades o que residen en el extranjero, ahí es donde entramos en un terreno de jurisdicción internacional y hay normas que reconocen sentencias extranjeras, como por ejemplo acá en el Código Civil se establece que las sentencias extranjeras pueden ser reconocidas si es que llegara a corresponder. Por otro lado, también en Perú, para poner otro ejemplo, regula también el conocimiento de sentencias extranjeras siempre y cuando sean firmes y que llegue a existir reciprocidad. Además, también tratados como el convenio de la Haya sobre protección de menores pueden llegar a intervenir si es que hay hijos involucrados, priorizando siempre el interés del niño, del menor. Bueno, el divorcio en el derecho internacional privado es, sobre todo en América, requiere de un análisis jurídico demasiado profundo. Uno en el que llega a combinar las normas internas con los tratados internacionales. La jurisdicción competente, la competencia territorial y la jurisdicción internacional deben llegar a resolverse conforme a principios de legalidad, conforme a cooperación internacional, incluso bajo la protección de derechos humanos. Instrumentos también como el Código Bustamante, códigos civiles, códigos procesales dentro de la normativa interna de un país, e incluso convenios como ser los convenios de la Haya, son esenciales, muy esenciales para poder resolver estos casos de una manera justa y eficaz. Gracias. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, prosiguiendo con la ponencia de lo que estamos hablando en cuanto al divorcio, es bastante importante mencionar qué efectos llegaría a tener exactamente el divorcio. ¿Qué llega a pasar después de años de matrimonio
donde llega un punto en que uno de los cónyuges dice basta y se tiene que terminar. Bueno, el divorcio no va a ser otra cosa más que la finalización, la culminación del proyecto de una vida en común entre ambos cónyuges, donde antes ambos planificaban un futuro juntos, una familia, obtener bienes, generar bienes gananciales. Esto llega a su fin. Entonces, es importante mencionar cuáles son las formas por las cuales se puede llegar a terminar esto, entre las cuales también sus efectos del divorcio llegarían a ser tanto patrimoniales, personales, y no solamente para estos dos que forman el matrimonio, tanto para la esposa y el esposo, sino también para terceros como son los hijos. Dentro de estos efectos se puede decir que tanto los esposos llegan a recuperar el estado civil de solteros, que hace mucho tiempo quizá no lo tenían por el estado de casados. Es así que llegamos a ver tanto la disolución del matrimonio, que no llega a ser otra cosa, como ya dijimos, la culminación del proyecto de una vida en común que estos tenían. Es importante mencionar las formas por las cuales se puede llegar a la disolución del vínculo matrimonial, entre las cuales se encuentra la muerte de uno de los cónyuges o la presunción de la muerte, siempre y cuando ésta sea declarada. Y la segunda forma llega a ser simplemente el divorcio o la desvinculación. Pero, ¿cómo llegamos a estas formas? ¿Cómo podríamos proceder al divorcio de estas? El Código de las Familias, es decir, la Ley 603 del 14 de noviembre del 2014, nos indica dos vías por las cuales podemos llegar a disolver este matrimonio, entre las cuales pueden ser tanto por la vía notarial como por la vía judicial. Tenemos dos vías, pero cada uno con distinto procedimiento y una distinta forma de abarcarlo. Por la vía notarial, la cual llegaría a ser la más rápida, la más veloz, la más prudente, la más diligencial, te exige ciertas condiciones, ciertas reglas que debemos llegar a cumplir, entre las cuales nos dice que primeramente la regla esencial que debemos cumplir para llegar a la disolución por la adición por la vía notarial es que debe existir un acuerdo entre las dos partes, entre los dos cónyuges. Debe existir un mutuo acuerdo, ambos deben estar dispuestos y expresar plena voluntad de que sí, efectivamente, el proyecto de vida en común finalizó y que ambos quieren terminar en buenos términos. Bueno, por la vía notarial nos exige ciertas cosas, como por ejemplo que no debe existir hijos dentro del matrimonio, y en caso de que existiera, en caso de que este fuera el caso, deben ser mayores a los 25 años. La segunda regla, la segunda condición, es que ambos deben renunciar a la asistencia familiar, tanto para los cónyuges como para los hijos. En tercera, y que es de bastante relevancia también, es la no suscripción de bienes. No deben tener bienes sujetos a registro, bienes gananciales. Ambos deben no tener nada de eso. Una vez cumplido estos requisitos, estas reglas, podemos firmar el acuerdo regulador o acuerdo regulatorio, que se lo conoce, ante cualquier notario de fe pública en el último domicilio donde residían los cónyuges. Una vez que se compruebe de que se está cumpliendo todas las diligencias, simplemente el notario de fe pública va a suscribirlo ante el servicio de registro cívico, para posteriormente a su suscripción se puede llegar a disolver el matrimonio. Creo que es una de las más fáciles, es una de las más rápidas, pero sin embargo existe otra vía, que es la vía judicial. Por la vía judicial es mediante presentación de una demanda por cualquiera de los cónyuges. Aquí no existe la voluntad de ambos, no existe ese mutuo acuerdo como en la vía notarial. Sin embargo, con o sin la contestación de la demanda de uno de los demandantes, bueno, el juez en este caso va a fijar día y hora en el plazo de 3 meses para tanto la ratificación o simplemente dejar la disolución del vínculo matrimonial de lado. Una vez culminados los 3 meses, el juez lo que hace es llamar a una audiencia para justamente atender esta disolución del vínculo matrimonial entre ambos cónyuges, donde el mismo simplemente va a preguntar si va a proseguir o simplemente va a desistir de la demanda. Una vez que, si es que el demandante ratifica su presunción de querer separarse del otro cónyuge,
el juez simplemente dictará sentencia de desvinculación del matrimonio, por lo cual tendrá efectos posteriores a ellos. Muy bien, es así como hablamos de la disolución entre las dos formas, pero ¿qué efectos produce? Entre los más importantes tenemos 3, que son los efectos patrimoniales, personales y también efectos con los hijos. Entre los efectos patrimoniales son los más comunes. ¿Qué va a pasar con los bienes que hemos adquirido ambos durante estos años de matrimonio? Y es bastante simple. El juez va a realizar una liquidez de los mismos, el cual va a indicar tanto que se pueda vender el bien ganancial, si es que así lo quieren, o si no, simplemente que se prosiga a la administración por uno de los cónyuges o por ambos, si es que así existiera un mutuo acuerdo. Si es que existiera un mutuo acuerdo, simplemente se va a fijar ciertas condiciones, y en el caso de que no se estuvieran cumpliendo estas, se va a proseguir a la liquidez del bien. Perdón. Bueno, es así como continuamos también con los efectos personales, que son los más cortos, los más comunes, igual que los efectos patrimoniales. Entre los efectos personales, ¿qué es lo más común? Simplemente que ambos cónyuges van a recuperan su estado civil, como ya habíamos mencionado, dentro del registro cívico, siempre y cuando se suscriba ante ellos. Y van a recuperar su estado civil de solteros, como pasaba hace tiempo. Así también cesa las facultades morales como la fidelidad, ciertas tendencias a la familia, etc. Y si es que en caso de que se estuviera pasando ciertas manutención, asistencia familiar al cónyuge por causa de necesidad, esta podría cesar siempre y cuando se demuestre la decadencia económica del otro cónyuge el cual está pasando la asistencia. Por fallecimiento podría ser, o también cuando el otro cónyuge al que se le está pasando la asistencia familiar contraiga nuevas nupcias matrimoniales. Y entre sus efectos personales también tenemos que ambos cónyuges recuperan el derecho de rehacer sus vidas y de nuevamente contraer nuevas nupcias matrimoniales, encontrando nuevamente el amor. Y como último punto, entre el último efecto, que es bastante esencial, tenemos el efecto con los hijos. ¿Cuál sería este? Los hijos, los niños, niñas y adolescentes es las personas a las cuales más protege el Código de Familias. Es así que podemos decir que los hijos no quedan desprotegidos. Una vez que se prosigue con la sentencia de divorcio, estos van a quedar a cargo y en poder del padre o madre que mejor sustento económico tenga, tanto económico como moral, y ayude también a la formación profesional, social y económico del menor de edad. Siempre y cuando se demuestre esto, el juez dictará quién va a tener el poder del menor de edad. Sin embargo, esta decisión no es permanente del todo, siempre y cuando se puede cambiar esta decisión por decisión personal del juez, es decir, de oficio, o también a petición de la parte, de que se revise, de que no está cumpliendo los deberes que debería cumplir el padre que está a cargo de los menores de edad. Y en caso de que suceda esto, simplemente se cambia al otro padre el poder o la tutela de los menores de edad, de los hijos. Y bueno, en caso de la asistencia familiar, el juez va a fijar cierta asistencia familiar en favor de los hijos, el cónyuge que no está en poder de ellos, siempre y cuando el juez verifique el estado económico, cómo se encuentra, si tiene trabajo, en base a su estado que esté pasando por ese momento. Y bueno, este padre no queda restringido de ver a sus hijos, eso estaría totalmente mal, nulo. El padre tiene derecho a ver a sus hijos siempre y cuando el juez fije en qué tiempo, qué días, qué horarios lo va a ver. Y si en caso de que el padre o madre que estuviera en poder de los menores de edad niegue la visita frecuentemente, seguido, por el lapso de 3 días, el juez tiene el poder y tiene el deber además de revocar la tutela de los menores de edad y darle en favor del otro padre. Espero que haya sido de interés de muchos la ponencia que hemos dado. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Carolina Castro González y voy a hablarles sobre los requisitos para el reconocimiento de una sentencia extranjera sobre el divorcio. El reconocimiento es el acto por el cual un Estado admite una sentencia sobre divorcio y esta produce ciertos efectos jurídicos internos, ya sea como el cambio de registro civil, que le posibilite a una persona nuevamente a casarse, o ciertos efectos patrimoniales.
Bueno, entre los requisitos estos pueden cambiar según el país de donde se dicta el reconocimiento, pero los requisitos esenciales son los siguientes: que ésta cuente con una sentencia definitiva y una ejecutoría dentro del estado de origen, que el órgano tenga competencia válida del país de donde se está dictando la sentencia, que éste respete el debido proceso con la debida notificación al demandado y una oportunidad de defensa en caso de que se solicite, con la legalización, la apostilla y la traducción oficial al idioma que va a recibir la sentencia. La ausencia de conflicto con el orden público del estado donde se está pidiendo el reconocimiento. Si esta sentencia viola los principios fundamentales locales, se puede ser denegada. Y con la documentación complementaria, que esta podría ser una copia certificada del expediente o del auto definitivo. Ahora, para el proceso de homologación tenemos los siguientes pasos: que ésta tenga una solicitud ante el tribunal competente, que tenga una presentación de la sentencia original o una copia certificada, acompañada de la apostilla, la legalización y la traducción oficial del país receptor, donde también aquí adjunta los documentos externos. El examen judicial. Bueno, en este caso el juez revisa ciertos aspectos formales, como ser la finalidad de la sentencia, la notificación a las partes. La audiencia o posibilidad de oposición se da en muchos sistemas cuando el cónyuge no está de acuerdo con el reconocimiento de divorcio y este le da la posibilidad de denegarse, con ciertos ejemplos como podría ser la falta de notificación o un fraude o una violación de orden público. El auto de homologación es cuando todo está correcto y el tribunal puede dictar la resolución que dicta el reconocimiento de la sentencia extranjera. Entonces le da los efectos internos jurídicos, que vendría a ser el cambio de registro civil, o este se puede denegar si falta la competencia. Entonces se explica la causa de la sentencia. Ahora, en la Unión Europea el reconocimiento entre los Estados miembros está muy normalizada, y en otros países como ser Estados Unidos aún se da el auto de homologación. Para las consideraciones adicionales podemos tener las de orden público, que es la causa más importante y la habitual para negar este reconocimiento de sentencia. No basta que la ley extranjera sea una distinta para denegar dicho reconocimiento de esta sentencia sobre el divorcio. Debe existir una colisión o un choque con los valores fundamentales del país que va a recibir la sentencia. Los tribunales aplican el orden público de una forma restrictiva y este no se usa para corregir ciertas normativas del país que lo va a recibir. Entonces debe existir una ofensa grave a los principios constitucionales, como podría ser un ejemplo los divorcios basados en matrimonios no reconocidos. Si el país que está recibiendo la sentencia de reconocimiento está en contra de los matrimonios no reconocidos o la poligamia, esta puede denegarse. La institución desconocida o análoga. Esto se da básicamente a veces porque la sentencia extranjera proviene de instituciones que no coinciden exactamente con las instituciones nacionales. Y para esto tenemos dos enfoques que aplican los tribunales. Tenemos la analogía funcional, que vendría a ser si la institución extranjera cumple con las funciones esenciales, el tribunal receptor considera análoga y reconoce la decisión tras la homologación. Luego tenemos el formalismo estricto, donde en algunos ordenamientos exigen que la decisión provenga de un órgano judicial reconocido. Si no se da este caso, pues se puede denegar el reconocimiento. Esto ya sea depende del juez y del país que lo reciba. Y por último tenemos los casos trípticos en un divorcio religioso. Esto se da sin sentencia civil,
Normalmente no es suficiente alterar el estado civil en países donde la separación o el divorcio requiere de una decisión judicial. Si existe un procedimiento extranjero no judicial, pues tiene garantías similares como en algunos tribunales que admiten como análogo tras un cierto análisis crítico para aceptar o no la sentencia de divorcio. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a tocar el punto tratados internacionales y convenios aplicables. En el contexto de la protección internacional de menores dentro del divorcio, los tratados internacionales desempeñan un papel fundamental para garantizar los derechos del niño en situaciones transfronterizas como la adopción, la custodia. A través de diversos convenios multilaterales, regionales y bilaterales se busca coordinar la cooperación judicial entre países y garantizar que se respete el principio del interés superior del menor. Para esto vamos a abordar 3 puntos muy importantes. Punto número 1 es el Convenio de la Haya sobre la protección de menores. El Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que ha sido adoptado el 29 de mayo de 1993, es uno de los instrumentos jurídicos más relevantes en materia de protección internacional de menores. Este convenio tiene como objetivo principal establecer garantías que aseguren que las adopciones internacionales dentro de un matrimonio se realice en el interés superior del niño y respetando sus derechos fundamentales. Respetar sus derechos fundamentales y además pretende prevenir prácticas ilícitas como el tráfico de menores, la venta de niños y adopción irregular. Entre estos tenemos también los principios que se encuentran dentro de lo que es la adopción internacional. Se debe llevarse a cabo cuando no sea posible encontrar una familia adecuada en el país de origen del menor. Deben garantizarse procesos administrativos y judiciales transparentes con autorización de las autoridades competentes de ambos países involucrados de origen y de recepción. ¿Sí? Se promueve la cooperación entre los estados a través de las autoridades centrales encargadas de coordinar los procedimientos, asegurar el cumplimiento de convenios y prevenir abusos. ¿Sí? El segundo punto viene a ser el Convenio de Bruselas. Esto se realizó en los países de la Unión Europea, que regula los procedimientos relacionados con el divorcio, la separación legal, la nulidad matrimonial y la responsabilidad parental en el ámbito de la Unión Europea. Este reglamento entró en vigor el 1 de marzo de 2005 y representa una herramienta fundamental en el derecho de familia europeo, especialmente en casos de conflictos internacionales. Uno de los aspectos más importantes del reglamento de Bruselas es su interacción con el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Ambos instrumentos trabajan en conjunto familiar. El retorno del menor al estado en residencia habitual en casos de traslado o retención ilícita por parte de uno de los progenitores. Además, este reglamento establece un procedimiento acelerado en los casos de sustitución de menores, obligando a estados a resolver estos asuntos en un plazo máximo de 6 semanas. También refuerza la protección del derecho del menor a ser escuchados, reconociendo su participación en los procedimientos judiciales que afectan.
Cabe destacar también que este reglamento fue modificado el 1 de agosto de 2022 con el fin de mejorar la cooperación entre autoridades o aumentar la eficacia de las decisiones judiciales. Muchas gracias.